¡Atención, mi gente! ¡Aquí suena el orgullo de los bailadores! Bueno, la identidad es muy importante para las personas, para los pueblos, para todo, porque la identidad quiere decir que nos parecemos a nosotros mismos. Los comportamientos de los seres humanos deben parecerse a él, a su historia, a su región, a lo que ha sucedido a lo largo de la vida de una persona o de un pueblo o de una civilización. Esa es la identidad. Si tú no tienes eso, si no te parece, si tus costumbres, si tu comportamiento no se parecen a ti, entonces tú no tienes identidad. La cultura picotera hace parte de la cultura popular del Caribe colombiano. Podemos ver elementos de la cultura picotera en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, pero en general en muchas ciudades y municipios del Caribe colombiano. Hemos creído que los picós muchas veces son altoparlantes que colocan en los diferentes barrios. Pero la realidad es otra. La realidad es que un picó tiene otras características. Tiene una identidad, tiene unas iconografías, tiene unos dibujos específicos, tiene exclusivos, música exclusiva, tiene un picotero, que es el que maneja el picó, o el empresario, o el dueño, o la persona al frente del picó, y por lo general un sector de donde nace, donde está muy arraigado. Un picó es todo un arraigo cultural del Caribe colombiano. Aquí han venido gringos, han venido gente de todas partes a ver solamente los picó, y esa es una identidad que tenemos nosotros los cartageneros. O sea, el picó vendría siendo como un reemplazo de alguna manera del tambor ancestral en esta era nueva, y por eso el picó debería ser parte de la identidad cartagenera, porque casualmente se ve en todos los sectores de Cartagena como la gente de clase popular que no tenía capacidad para adquirir los equipos de sonido traídos extranjeros, se inventaron un artefacto por el cual difundir y escuchar la música de su preferencia. Nosotros nos dedicamos a lo que es el trabajo de los picó y seguimos trabajando con la champeta desde hace muchos años. El primer picó que hice fue el mío, el Félix de Rocha. Nosotros somos rocheros. Nosotros somos de la misma familia del rey del imperio. Nosotros somos los que impulsamos la champeta aquí en Cartagena. Los picós nacen en los en las fiestas de barrio. Las fiestas en los barrios se hacían en los patios traseros. Y la gente en principio ponía los equipos de sonido, ponía las radiolas, que así se llamaban. Ponían las radiolas, pero las radiolas sonaban poco, entonces empiezan a buscar formas de amplificación y empiezan a poner bafles en los árboles, en los patios de las casas. Posteriormente empiezan a buscar aparatos que suenen más duros para que se escuche mejor. Bueno, el picó para mí es ese elemento vital que nos permite a los artistas mantener presencia ante un público, porque resulta que si hablamos de emisoras, es muy difícil hoy poder proyectar nuestra música a través de una emisora, ya que tendríamos que pagar mucho dinero el cual no tenemos. Pero en cambio, el picó permite que suena cada fin de semana y la gente busca el picó y la gente se entera a través del picó qué es lo que hacemos. En algún momento de la ciudadanía cartagenera, los picós eran las emisoras populares. Y tanto es así que, como un pregoneo, en estos picós se hablaba de lo que se sentía en el barrio, de cuáles eran las experiencias del cumpleaños del vecino, de cuáles eran las experiencias históricas de uno y del otro. El picó ha brindado beneficios de una manera general, porque es, digamos, las empresas de las periferias. Crean trabajos, son microempresas que cuentan con hasta 10 personas que se alimentan del picó de alguna manera. Lo que sí es cierto es que la palabra pick-up viene de pick up, que era una marca que estaba en las agujas
que estaba en las agujas de los tocadiscos. Y entonces la gente empezó a llamar esas cada picó y cada vez eran más grandes. En Chambacú nace un picó que se llama Nunca es tarde. Ese picó, que es casi centenario, es creado por el señor Víctor Zambrano. Pero después de que hubo el desplazamiento en 1950 y 1960 de los primeros habitantes de Chambacú a los diferentes sectores de Cartagena, muchos se fueron a Olaya. Cuando él llega a Olaya, él crea La Dinámica como un centro cultural y deportivo. Y al mismo tiempo también crea la Casa Rosada. Esa Casa Rosada todavía existe hoy en día. ¿Cuál fue el picó que lleva a esa Casa Rosada? El Nunca es tarde. Pero ellos le cambian el nombre a el picó Gran Platino. Ese picó Gran Platino todavía existe y eso es un tesoro cultural nuestro cartagenero. Esas son las raíces nuestras de nuestra cultura popular. Las raíces son importantes, pero muchas raíces impiden el movimiento. Y la cultura es dinámica, o sea, la cultura no es una cosa que se queda quieta, la cultura se mueve. Cartagena se está como autoidentificando apenas, en donde tú puedes ver a muchos cartageneros que ya no se alisan el cabello, que ya usan el afro, ya se sienten orgullosos de ser negros, de usar su cabello rizado. Entonces ya es una ratificación en lo que también ratifica el picó aquí. El picó hace parte de la identidad cartagenera porque el picó recoge los sonidos, la música, pero sobre todo los comportamientos de una época de la ciudad de Cartagena. Yo considero que el picó es mi alma y mi forma de ser y existir en Cartagena. El picó para mí vendría siendo de alguna manera la revolución tecnológica del pueblo afrocolombiano. El picó es identidad cartagenera porque el picó es parte de nuestra cédula, de lo que somos. Yo, por ejemplo, yo no puedo hablar bajito. Yo todo lo hablo como si fuera un pico, yo hablo gritado, porque esa es mi forma de ser, porque soy de aquí, soy champetudo, picotero. Como cartagenero, cuando yo voy al picó, generalmente lo preparo incluso hasta desde el domingo anterior. Ya sé dónde va a tocar el picó, me entero de la programación, busco los carteles de runner y me entero de cómo es la vuelta, sea en la Plaza de Toros, sea en Los Chonchitos, ya te digo, a donde sea que toque, ahí voy yo a pasarla sabroso. No sean lisos, saca la mano, que te la van a montar, que el marihuana es champetudo y te puede lavar. El liso en Olaya. Sería el ratón.